pues ya ahorita vamos a entrar de lleno aquí al programa de la entrevista. Estamos puntualmente, estamos a un minuto de que inicien las 8 de la noche, como quedamos que iba a ser la cita para este programa de la entrevista. Es el primero que realizamos. Estamos aquí con un buen amigo, un funcionario público, una persona que se ha desempeñado durante toda su vida profesional en el ámbito de la iniciativa privada, pero en estos momentos le tocó bailar con la más fea y de meterse al ámbito público desde la Secretaría de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima. Entonces, pues dándole lugar a toda la gente que nos está conectándose puntualmente, pues iniciamos en esta etapa de lo que se puede decir el oráculo político en vivo. Normalmente hacemos videocolumnas una vez por semana. Ahora vamos a estar haciendo este ejercicio con personajes importantes de la vida pública para debatir sobre diversos temas de interés público, de interés ciudadano, y esa es la intención de lo que estamos haciendo con este ejercicio. Y pues bueno, vamos primero a iniciar esta primera parte sabiendo o queriendo conocer un poco sobre quién es Jesús Sánchez Romo, el ingeniero Jesús Sánchez Romo. A ver, platícanos, ¿quién eres? Pedro, muchas gracias. Primero, gracias por la invitación. Soy afortunado en ser la primera persona en tu nuevo programa. Te deseo mucho éxito, primero que nada. Mira, soy ingeniero civil, egresado hace 38 años de la carrera de ingeniero civil, con una maestría en administración. Ya esa cursada, la carrera fue en Guadalajara, y la maestría en administración fue aquí en la ciudad de Colima. Y a ver, ¿y fuiste buen estudiante o de los más o menos? En la carrera, ¿te sentabas adelante o te eras de los que se sentaban atrás? No, en la carrera te puedo decir que fui un estudiante promedio. Me tocó, y digo que es la suerte de poder trabajar y estudiar. Por lo tanto, nunca tuve tiempo de hacer una tarea. La verdad, en toda la carrera jamás llevé un libro. Era lo que veía en el aula y así presentaba mis exámenes. Así me tocó. No es algo que pueda presumir, pero así me tocó hacerlo. Yo trabajaba por las mañanas, era mi forma de mantener gran parte de mi familia, porque me tocó ahí pues un tema económico delicado, pero bien, yo no estoy muy orgulloso de eso. Entonces yo trabajaba por las mañanas y estudiaba la carrera de ingeniería por las tardes. Okay. Entonces, ingeniería civil. Ingeniería civil. Okay. En la carrera donde yo trabajé, donde estudié, que fue en la Universidad de Guadalajara, había la carrera de ingeniero topógrafo y de ingeniero civil. Para ingeniero topógrafo eran 5 semestres, ingeniero civil 10. Cuando yo inicié, pensé estudiar la carrera de ingeniero topógrafo. Sin embargo, pronto conseguí trabajo y pude solventar mis gastos para poder llegar a trabajar, a terminar la carrera de ingeniero civil. Es por eso que la terminé. Okay. Es un área, las matemáticas es un área que siempre a mí me gustó. Y bueno, una vez terminando me vine a Colima, y toda mi carrera prácticamente profesional, salvo los 3 años de estudiante o 4 que trabajé ya, todo lo demás aquí en la iniciativa privada. Okay. Recientemente, cuando el gobernador Nacho Peralta asume el cargo, me invita a participar como secretario. Yo acabo de aclarar pues, que no participé yo en la campaña, fue una invitación, ya nos habíamos conocido antes, y espero pues tampoco quedarle mal. Fue una invitación, espero que haya sido por mi capacidad o por lo que él haya visto en mí. Y bueno, ya tenemos 4 años y fracción trabajando aquí, espero terminar el sexenio. Es un área que económicamente no es la mejor, pero sin embargo yo considero que la he disfrutado mucho. Ok, a ver, entonces llega Jesús Sánchez Romo de la iniciativa privada. Uh-huh. Se mete a este tema de la administración pública, que normalmente pues ha venido una etapa en la vida política de nuestro país donde se empezó a generar esta situación o esta disyuntiva entre si la administración pública tenía que administrarse como la iniciativa privada para generar eficiencia en el gasto público, para que el recurso se destinara de mejor manera. Porque había muchos faltantes y que luego decían que no alcanzaba, y decía un político llegaba y decía,
les voy a hacer un puente, pero ni río había en el pueblo, ¿no? Y decían, oiga, pero ni río hay, pues también el río les construyo, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones siempre ha habido esa pugna Sí. hasta el momento sobre esa situación sobre la iniciativa privada y la iniciativa pública, el Sí. interés o el fin que tiene cada aspecto. Sí. Y en esta situación que tú estás ahorita inmerso en el tema de la administración pública, estás en un área que podemos decir, un área que depende, como bien dice la palabra, infraestructura Sí, y desarrollo desarrollo urbano. ¿Esto qué significa? Que estamos hablando sobre las acciones que se tienen que emprender en una visión que podemos decir a largo plazo y darle un crecimiento a las ciudades. Sí. En el tema del crecimiento de las ciudades, Jesús, esa es una parte fundamental de la que tú conoces mucho, sobre el tema de metropolitización, sobre cómo deben de crecer las ciudades, hacia dónde hay que apostarle, Sí. el tema de movilidad dentro de la ciudad, las ciudades cómo han ido. Esa es la parte que a mí me gustaría que me platicaras. ¿Cómo es que ha ido mutándose esta idea de cómo debe de construirse una ciudad y cuáles son los factores importantes que hay que tomar a considerar, ¿no? Bueno, primero que nada hay que decir que por circunstancias de mi profesión, fui presidente del Colegio de Ingenieros del 98 al 2000, fui del 2000 al 2002 y del 2003 al 2004 presidente de la Cámara de la Vivienda. Y me ha tocado vivir una serie de situaciones también, pues no dentro de la administración pública, pero que me ha tocado convivir con la administración pública. Okay. Por lo tanto, me ha tocado participar en muchos aspectos, desde la elaboración de la ley, o participar en la elaboración de la ley del 94, en el reglamento de zonificación del 97 y en varias de las reformas a la ley, sobre todo de asentamientos humanos, 2003, 2004, y participar con muchos de las legislaturas locales para reformas de lo que en ese momento era mi actividad, que era la vivienda y el desarrollo urbano. Okay. Entonces, tampoco para mí es ajeno esta actividad, aunque no la ejercí. Hay que decir que sí es muy diferente la iniciativa privada a la parte pública, pero tampoco es tan extremo en el sentido de que todo está mal en la parte pública y todo está bien en la iniciativa privada. Hay que decirlo que no. Aquí también es una época para mí de aprendizaje. He aprendido muchísimo. Yo creo que es la parte de mi vida que más he aprendido aquí. Y vaya que he sido muy inquieto en los temas de aprendizajes, sobre todo durante mi maestría. Creo que aprendí bastante. Me tocó, gracias a Dios, tener la oportunidad de hacer varios viajes durante y después de la maestría. Mi tesis la hice en Colombia, aprendí mucho también, y además tengo muchos amigos de allá que sigo yendo por diversión o por aprendizaje. Sigo todavía yendo mucho para allá, sobre todo a la ciudad de Medellín. Entonces yo me considero una persona que no nada más viaja, sino que cada que viaja aprende. Algo nuevo traigo, o algo nuevo aprendo para mí. Y si eso lo puedo aplicar para lo que hago día a día. Danos un ejemplo. Un ejemplo, por ahí, así que has visto, ahorita que lo estás diciendo, Medellín. Sí. Un tema de la ciudad allá, Sí. Cómo están ellos, Cómo viven. visualizan, cómo viven y hagamos una comparativa. No pretendo minimizar ni a una parte ni a otra. No, digo, estamos aquí. Son partes diferentes. Sí puedo decir que es una ciudad con más cultura o con más educación que nosotros. Lo podemos el decir. nivel educativo es más alto. ¿Educativo de carácter cívico o educativo en carácter de conocimientos? Los dos. ¿Los dos? Okay. Los dos. Digo, son culturas desarrolladas de manera diferente. Hay que decir que en Colombia las ciudades, cuando se desarrollan, sobre todo de la nueva constitución que fue a principios de los 90 a la fecha, se desarrollan mejor las ciudades que el propio país. O sea, las ciudades en este momento son más fuertes. Yo no digo que el país, pero que los estados sí. Medellín es muchísimo más fuerte, 10 veces más fuerte. ¿Y cómo sucede? ¿Pero cómo es que sucedió eso? Hay una repartición de captura de impuestos. En México, el principal captador de impuestos se llama Federación, se llama IVA, SR y demás. Okay. Allá no, allá está disperso. O sea, una parte le toca, prácticamente te puedo decir que solamente el IVA lo captura la Federación, y todos los demás impuestos son, alguna parte le toca al Estado, ya se llaman departamentos, otra parte a los municipios, pero también hay sobre todo hay zonas intermedias que se llaman zonas metropolitanas, que también tienen sus propias capturas.
Okay. Entonces, eso les da autonomía y también les da fortaleza. No están dependiendo de del capricho del... Hablo de ella, ¿eh? Hablo de ella. del presidente de la República. Entonces, tienen su propia autonomía. Entonces, sí es una dispersión de impuestos donde cada quien captura. Y te voy a poner un ejemplo. El departamento o el estado se encarga de todos los temas de alcoholes. Ya sea de importación, exportación o hasta producción de alcohol. Todo ese dinero que significa el alcohol es captura del estado o departamento. Okay. Incluso tienen sus fábricas de alcohol. El departamento es lo que sería aquí un gobierno del estado. Sí. Okay. Entonces ellos tienen sus ingresos por eso. Acá no, en México todo lo captura la federación. Entonces eso les da también un poquito de más movimiento. Pero las ciudades también son parte muy importantes. Y bueno, porque me lo preguntaste, lo voy a decir. Medellín tiene una empresa pública, bueno, empresa del municipio, se llama EPM, Empresas Públicas de Medellín, que les significa a ellos de utilidades como municipio, utilidades, $1.500 millones anuales. ¿Y qué hace esta? Agua potable, drenaje, gas, telefonía, parques y jardines, alumbrado público, luz. O sea, una empresa otorga todos esos del municipio, que podemos decir como si fuera una paramunicipal. Es una paramunicipal, manejada como empresa pública, como empresa privada. Sí, claro. Sí. Y esa es la que presta todos los servicios. Y esa, cada año le entrega las utilidades, o gran parte de las utilidades al municipio. Y eso les permite crecer. Aparte, pues el municipio tiene sus propias capturas, su consejo, o aquí le llamáramos cabildo, pues legisla para temas de impuestos, cosa que acá pues difícilmente se da, ¿no? O sea, no. O sea, fíjate lo interesante de lo que estás planteando, es un modelo distinto, sí, donde le dan ponderancia a la ciudad antes que al tema estatal o a la federación. Sí, y hay que decir que la infraestructura nacional no es muy buena. O sea, tú llegas a los aeropuertos y no son aquella gran cosa, o vas por las carreteras y son 2 carriles donde todo el mundo va rebasando así en doble sentido. O sea, acá tenemos mejor infraestructura nacional, pero sin embargo como ciudad son mejores ciudades allá. Hay de todo, también hay ciudades que no han manejado bien sus recursos y tampoco están tan bien, pero tienen la facilidad de hacerlo adecuadamente. Para meterlo en contexto, digo, porque aquí la visión de Jesús es una visión pues en ese sentido, yo le quiero meter la parte, el sentido político, para irlo encuadrando. Sí. En ese sentido, con lo que estamos viendo ahí del desarrollo de esas ciudades, por ejemplo, en el caso en Colombia, de Medellín, el fortalecimiento de las ciudades, ¿no? El fortalecimiento municipal. Sí. Aquí en México, a partir en el 95, se fue que se empezaron las reformas para darle esa fortaleza a los municipios. Estamos hablando apenas en el 95, entre el 95 y 98. Sí. Cuando llega Vicente Fox a la presidencia de la República en el 2000, es cuando le da esa fuerza, le quiere dar esa fuerza a los municipios, y crea un programa que se llamaba, ahorita se me fue, no, ahorita me voy a acordar, pero crea Agenda de lo Local, se llamaba este programa, Agenda de lo Local, que era fortalecer los municipios para generar mecanismos de crecimiento y resolver las problemáticas más apremiantes de la sociedad, porque quien quieres que te resuelva inmediatamente el problema es el municipio, ¿no? Sí. Como ejemplo el agua, como ejemplo la recolección de basuras, parques y jardines. Entonces, estamos hablando que en México aproximadamente del 2000 a la fecha, aunque ya estamos viendo unos retrocesos muy cañones ahorita con las intenciones que está teniendo este gobierno federal de centralizar todos los recursos públicos. Ahora los ayuntamientos en este momento se encuentran con grandes limitaciones, como lo dijeron hace poquito aquí en el estado, que salieron varios alcaldes a decir que les habían recortado sus recursos para recursos federales, se los recortaron, ¿no? Pero entonces, más o menos, ese es el contexto que tenemos en nuestro país. Sí, sin embargo, aunque lo que bien dices de Fox, siempre dependió de lo que la federación le diera al municipio. Nunca les permitió, porque sí lo dicen todos los presidentes nacionales de la República dicen, bueno, pues crea tus propios impuestos, pero te vuelves el malo, ya sea estado o municipio. Entonces siempre se va a depender de la participación federal, porque
el gran recaudador. Los ciudadanos no quieren pagar más impuestos. No queremos. Ahí está como el caso ahorita de Netflix, todos estamos enojados. Sí. Pero a ver, en ese sentido, Jesús, ¿hacia dónde tendríamos que ir como? Yo no estoy para dar consejos nacionales. Y No, pero hablando en el sentido... Y no quiero meterme en temas políticos, en este momento no es mi tema. Ok. Sí, pero sí tenemos que buscar, tendríamos... Pero desde la perspectiva de desarrollo urbano, sí. Tú dime qué es lo que se tendría que hacer. O sea, ¿hacia dónde tenemos que apostarle? Diversificar la captura de los impuestos, porque si no, digo, yo sé que en este momento es imposible, por lo que tú dices, la tendencia es al revés, es centralizar lo que antes era dispersar, ahora es centralizar. Porque entonces les das autonomía. Nosotros tenemos aquí el puerto de Manzanillo que captura bastante impuestos vía aduana. Más de 100 mil millones lo que sea, de pesos. Pero nos deja mucho, claro, mucho ingreso porque la gente gana bien, lo que tú quieras en Manzanillo, pero nos deja todo el perjuicio del camino. O sea, todos los daños del camino los paga el Estado, porque tampoco hay de ahí, de ese recurso, una parte sí hay unas compensaciones, y más lo hemos visto en los últimos, y hay que decirlo, en la última administración federal, con el capitán Mora, específicamente, mucha disposición a reconocer que hay daños que hay que solventar, sobre todo en la ciudad de Manzanillo. Pero eso es una cosa, y la otra es, ¿qué más tienes de daños en el camino? Nosotros tenemos que estar, y te voy a poner aquí el caso del libramiento Ejército Mexicano. Es un libramiento pues de un uso federal, pero que está a cargo del Estado. Y prácticamente el daño lo hace el uso federal, la carga pesada, y el Estado lo está solventando. En años anteriores la Federación sí nos ayudaba con mantenimiento, ya no. Entonces sí lo estamos resintiendo ahora, sí, porque no sé por qué razón se quedó a cargo del Estado, pero pues es parte de lo que estamos queriendo como un poquito revertir, ¿no? O sea, ser más primer paso, compensatorios. Poder lograr esa autosuficiencia presupuestaria para las ciudades, ¿no? A lo mejor pudiera ser el principio. Que no dependas de lo que te quieran dar. Por alguna razón o alguna fórmula. Ahora, vamos a suponer que por obra del Espíritu Santo y por magia y una varita sucede eso. Tenemos esa autosuficiencia aquí en Colima, Villa de Álvarez. ¿Cuál es el siguiente paso? A ver, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hay otro tema antes de pasar a ese que dices, que es que estamos acostumbrados a pagar. Municipal. Estamos acostumbrados, creemos que por pagar predial 1,000 pesos al año, 2,000, 3,000, lo que sea, sentimos el derecho a tener alumbrado, policía, y conste que yo no estoy en un municipio, o sea, estoy en el estado. Agua potable, drenaje, y gritamos y decimos que yo pago mis impuestos. Pues la verdad es que no estamos pagando gran cosa. Estrictamente, si hiciéramos un cálculo matemático, alguien que paga un promedio de 2,000 pesos al año de predial, ¿cuánto es por día? Pues a ver si los que nos está viendo una calculadora y que nos diga ahorita. Ponle 2,400, son 200 pesos mensuales. Fíjate. Entonces, y bueno, aparte pagas el agua. Y hay que pagar el agua. El agua tal vez sea un poco más. Ahorita nos metemos al tema del agua. Metemos el tema del agua. Pero en otros lados se paga alumbrado público, se paga parques y jardines, la propia agua potable, drenaje. No digo que aquí lo hagamos, o sea, no. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, y es otro esquema, lo que tenemos que hacer es cuidar lo que tenemos. Somos muy afortunados, sobre todo en Colima, en el estado, de tener unos recursos naturales suficientes. Eso no quiere decir que es para toda la vida, y entonces tenemos que aprender a cuidarlos. Ahorita en la pandemia estamos gastando más recursos naturales que antes. Hablo de agua. Entonces eso creo que no nos ha caído el 20 de que tenemos que cuidarlos más. Es al revés, incluso estamos en estiaje y estamos gastando 30-40% más de agua. Fíjate. Y entonces, y además tampoco le estamos pagando mucho al organismo operador que le está, y no hablo de Ciapaco, hablo de todos los organismos. De todos los organismos del estado. Están batallándole porque ahora tienen que bombear más agua porque los ciudadanos estamos consumiendo más, y hablo de que están ellos gastando más, los empleados de los organismos operadores se están esforzando más, y estamos siendo como un poquito injustos en no retribuirles porque son independientes. Digo, los organismos viven de lo que la gente paga. Pero el argumento principal que usa la población
Es decir, el agua es un derecho. Sí, y estoy de acuerdo. Y entonces el agua me la tiene que dar el gobierno, por ende. Sí. Y tiene que. Y estoy de acuerdo. Pero no te la tiene que llevar. Y entonces, a ver. Entonces, en esa disyuntiva, Ujú. ¿cuál ha sido por qué el problema de esa conciencia o mala conciencia Sí. o mala cultura que tenemos el de no querer pagar el agua? Porque pensamos que es un impuesto. Y no es un Ok. impuesto, es un derecho. Ok. ¿Por qué pagas la luz y si no la pagas te la cortan? ¿Por qué pagas el cable y si no la A pagas ver, te la ¿y cortan? por qué no le cortan, por qué no cortarle el agua a la gente que no paga el Porque agua? no lo permite la ley. Pero, Yo no estoy alegando que se deba de cortar. Hay niveles pero- que no. a ver, vámonos a ese ejemplo que hablabas Sí. tú en Medellín. Sí. En Medellín les cortan el agua si no la pagan. Sí. Y hay, la otro, pagan. hay otro y lo paga. Y hay otro esquema también, porque también hay que reconocer que hay gente que no puede pagarla. O sea, no es tajante. No es decir, el que no pague no tiene agua. No. A ver, si tú no tienes agua porque no puedes pagar, hay otros esquemas para poderles dar el agua. Sí te puedo decir que en Colima, por ejemplo, tenemos Colima Estado. Pero la luz, Bueno, Jesús, claro. la luz también, la gente, todos pagan Y hay nadie te lo gente- perdona, ¿verdad? Es a lo que voy, o sea, ¿por qué unos servicios sí tienen que Sí. pagar si otros por qué no tendrían que pagar? Por la falta de costumbre. Yo me acuerdo de una foto que para mí no la he vuelto a encontrar y la voy a buscar. Muy emblemática y voy a decir el municipio de Tecomán, donde había 3 o 4 oficinas de servicios pegados. Uno era el organismo operador de agua, otro era Telmex, ¿de acuerdo? Otro era la Comisión Federal de Electricidad y otro era el cable. Estaban las 4 oficinas juntas. 3 oficinas, Telmex, el cable y Comisión Federal, las filas largas para pagar. Y el organismo operador de agua vacío. Nadie va. ¿Por qué? Pues porque si no, los otros 3, si no los pagas, te lo cortan, el agua no. Entonces, también es un tema de costumbre, pero a ver, no estoy yéndome sobre que se pague o no, es un mal mensaje. Estoy yendo que debemos de cuidarlo, o sea, es que nos acostumbramos a que no lo pagamos, pero además queremos gastar mucho. Yo veo, y en estos días de la pandemia he visto, incluso amigos míos, no voy a decir nombres, que como no tienen nada que hacer, salen a mediodía con la manguerona y a regar el jardín, siendo que el agua se está esfumando. Y veo a gente barriendo la cochera con agua. Con todo respeto, es pecado. O sea, el esfuerzo que se está haciendo para llevar el agua a su casa es muy grande como para que le estemos desperdiciando así porque me sobra tiempo. No, o sea, nos falta todavía esa parte de la educación. No estoy criticando, o sea, simplemente es llamar la atención. Me queda claro que hay que cuidarla, Jesús. Hay que cuidarla. Me queda claro. Pero seguir con esa visión del gobierno paternalista, que el gobierno me tiene que dar esto, que el gobierno me tiene que dar aquello. Sí. Entonces, ¿cómo poder transitar con un tema, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del agua? ¿Cómo transitar para que la gente pueda comprender, entender que el hecho de que esté pagando un servicio, por ejemplo, del agua, significa que ese recurso termine de alguna u otra garantizando que en los subsecuentes siga teniendo el servicio? Claro, a ver, porque si yo lo dejo de dar, es muy probable que después ya no me lo pueda prestar el servicio. La gran parte de lo que se paga de agua, y digo gran parte, casi todo, es personal, y tú lo sabes, es Comisión Federal de Electricidad y productos químicos. O sea, todo lo que nosotros pagamos de agua es para que nos vuelva, lo damos para que nos regrese. Para que regrese. No da ni siquiera para que nos hagan obras. Las obras vienen de parte del Estado, el municipio, poquito la federación, cada vez menos, pero no da para tanto. Quiere decir que si dejamos de pagar al agua, algo va a estar fallando, y lo vemos en el caso de Armería, sobre todo Armería, que ha batallado mucho en los últimos años. Es preocupante. Es preocupante porque no les ajusta para pagar la luz. La luz que bombea el agua. Que bombea el agua. Entonces, pero si tú vas al organismo operador y ves cuánta gente paga el agua en Armería, te encuentras con una sorpresa de que anda abajo del 50% de la gente. Quiere decir que también hay una deficiencia de cobro o la gente no está pagando. Entonces, sí está batalla, o el 35, el 50% de la gente está pagando, en el mejor de los casos, el agua de los demás. Entonces, sí tenemos que ser más solidarios para que todos juntos podamos contribuir a lo demás.
hay mucho la costumbre y además comodinamente hacia el gobierno decir, ¿para qué pago si se lo están robando? Sí, 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 claro, ese es el A ver, principal. yo digo que por lo menos a nosotros nos ha tocado esa época de que las supervisiones o las auditorías que tenemos, eso es imposible. O sea, no digo que no haya malas decisiones, robarse ya el dinero de una caja de lo que sea, no se puede. O sea, ya eso es imposible, eso ya hay que irlo desterrando. Sí se requiere que en los organismos operadores de agua haya personal, vamos a llamarle administrativo, o cada quien en su área, más capacitado. Y esto no quiere decir, que no quiero caer en la polémica que pasó hace algunos meses con el nombramiento del director de CEPACOP, que el director tiene que ser un experto ingeniero en tubos. No, cada quien en su área. Cada organismo ocupa un perfil diferente. Entonces, lo que se ocupa son gente profesional que sepa para qué sirve el dinero, cómo captar, cómo cobrar y cómo dar un mejor servicio. Y ese dinero que llega al organismo, regresárselo en servicio. No da para más, tampoco les da para robar. O sea, la verdad, por lo menos a mí lo que me ha tocado ver, pues no. Sí vemos una ineficiencia en lo general en el Estado, por las redes como están, por lo que tú quieras, estamos desperdiciando demasiado recurso. Pero para poderlo corregir también se ocupa dinero. O sea, te hablo, por ejemplo, le llamamos eficiencia física. ¿Cuánto de lo que extraemos de Zacualpan, hablo de Colima, para no dañar a otros municipios, cuánto de eso que extraemos, cuánto llega a los hogares? Entre lo que extraemos y llega a los hogares hay una pérdida. ¿En qué? Pues desde la evaporación hasta fugas, hasta nuestros aljibes que están fracturados, hasta fugas en las redes, lo que sea. Sí. Aquí en Colima mucha parte del suelo es arenosa y puede que ni siquiera nos demos cuenta de una fuga porque se está yendo por se filtra por el subsuelo. Pero todo eso ocupa una inversión para poderlo mejorar. Esa inversión ni siquiera estamos ahorita en la expectativa de poderla tener. Lo que queremos es que se pague lo suficiente para poder regresar a un servicio adecuado. Y esa es la parte que tenemos. No es un impuesto el agua. El agua, reitero, es un derecho. Y ese derecho hay que pagarlo para poderlo tener de regreso. La parte comodina de decir, no, pues yo no pago porque se lo roban. Pues con todo respeto. No, y eso también... Quien se lo roba que se meta a la cárcel, pero no puedes... Pero también podemos sumarle a eso, Jesús, que por ejemplo, en épocas de campaña no falta que el personaje empiece a decir, no, les voy a cobrar esto, les voy a cobrar aquello. Bueno, lo hay ahorita en algún municipio, donde están diciendo que van a cobrar la mitad. Si llega a ser presidente, vayan a cobrar la mitad. A ver, dinos quién. No. Hay que echarlo de cabeza. No se puede. Ese es el problema. Es imposible. O sea, de estarle generando esas falsas expectativas sociales sobre una situación de la prestación de los servicios públicos, y entonces allí es cuando empezamos a generar esa cultura en la ciudadanía, el hecho de decir, no lo pagues, lo va a pagar el gobierno, se va a encargar de subsidiarlo, pero al final de cuentas, el dinero que llega al gobierno termina siendo el mismo dinero. Es el mismo dinero. Y se vuelve en una problemática que a veces la población pierde de vista. Y entonces vean lo inmediato. Entonces, la gente que dice, abro el grifo y si no me sale el agua, o sea, yo no sé cómo le tienes que hacer, pero me tiene que salir agua. ¿Pagaste? No he pagado. Pero de todos modos, aunque no haya pagado, me tienes que poner el agua. Es una obligación tuya darme el agua. O sea, ¿qué pasa? Y a lo mejor tú sí pagaste, pero otro no pagó. O sea, también es por culpa del que no pagó, ya no te llegó a ti. Sí, no porque no pagaste. Sí hay es un tema que no nos va a llevar, no lo vamos a resolver ni en esta plática ni en algunos años, pero es momento de empezar a llamar la atención que ahorita sí tenemos agua. Colima, y te voy a empezar a dar cifras. Colima, cuando yo estudié, hace muchos años, casi 40, me enseñaron que el consumo per cápita diario, o sea, por persona diario, era de 250 litros por habitante. Esa era la manera que se calculaba. Eso hace 40 años. Ahorita sigue siendo la misma manera. Quiere decir que no hemos avanzado, primero. Segundo, hay mecanismos ya ahorita para poder ahorrar agua. Desde el WC, que antes eran de 20 litros, ahora son hasta de 3. Ok. Y que no hemos avanzado. Entiendo que falta una inversión en algunos hogares, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero seguimos calculando con 250. Está bien. Sin embargo, hay ciudades donde ni con 400 la hacen, litros, hablando de 250. Quiere decir que están desperdiciando. Y ahí sí voy a puntualizar
no voy a hablar mal, ni es culpa de la actual administración municipal. Voy a hablar de Manzanillo. Manzanillo se surte de armería. Hay 10 pozos en armería, donde de ahí bombean y se llevan el agua a Manzanillo. Ok, sí, sí, sí. Esa inversión se hizo hace 25 años, con una tubería que fue donada por Pemex, ya usada, hace 25 años. Y esa agua la llevan a Manzanillo, llega a un tanque, ahí se vierte y de ese tanque se bombea a otro tanque donde se distribuye a Manzanillo. Ok. Hay pérdidas, pasa por una laguna, nadie sabe cuánto se pierde. Hace poquito hubo una fuga que no hallaban cómo resolverla, pero ese volumen de agua es superior a la necesidad de Manzanillo. Lo que pasa que por lo corto de las administraciones municipales, 3 años, y yo espero, y no estoy hablando ni bien ni mal de nadie, que ya haya continuidades en por lo menos 6, para poder dar soluciones puntuales a ese tipo de cosas. Es inconcebible que sigamos gastando tanta agua. Manzanillo está gastando mucha agua, Colima está gastando mucha agua. No porque la tenemos, la debemos de desperdiciar. De desperdiciando. Entonces, sí tenemos mediciones o tenemos estimaciones altas de lo que estamos extrayendo, pero que al final o sí llega a los hogares en menor medida, o no llega porque se desperdicia en el camino. Y esa es una inversión altísima que todavía nos queda por hacer. Pero esa parte de lo que tú estás comentando, de ese gran desperdicio que hay de agua, sí, ¿tiene algo que ver, Jesús, por el hecho de hacia dónde está haciéndose el desarrollo urbano o la manera en que se está desarrollando la ciudad? Sí. ¿Tendría algo que ver el hecho de que nos estamos expandiendo? Sí. Demasiado. ¿Cómo podemos decir? El área urbana la estamos creciendo mucho. Estamos creciendo hacia los lados cuando a lo mejor tuviéramos que crecer hacia arriba. A ver, ahí cómo... Te voy a dar datos. Échale. Nosotros hemos hecho, y en alguna parte nos han criticado porque hemos hecho algunos estudios, ni siquiera son muchos. Pero lo primero que tienes que hacer para poder resolucionar los problemas es conocerlos. Y para conocerlos tienes que estudiarlos. Hicimos un estudio en la zona metropolitana de Colima, Villa de Álvarez, donde encontramos pues muchas cosas, ¿no? Primero, que el acueducto Zacualpa nos estaba dando, por decirte algo, el 65-70% del agua de la zona conurbada. Lo demás, 100 pozos, por decir un número, nos da el restante 30%. Sin embargo, esos 100 pozos, y lo vemos ahorita en la zona poniente de Villa de Álvarez, fueron hechos por necesidades puntuales, o sea, no fueron planeados. O sea, voy a hacer una colonia, pues decía el director de Paco, pues sí, está bien que la hagas, pues dame un pozo. Oye, pero que ese pozo, ya hay un pozo ahí, pues hazte otro. Y entonces fuimos haciéndolo sin ninguna planeación. Lo que estamos haciendo, y ese estudio nos sirvió, y lo estamos ya llevando a cabo en una zona de Villa Álvarez precisamente, y hablo aquí en la época ya del profesor Nicolás Contreras. Hay una serie de terrenos donde hay 10 colonias posibles. Entonces ya había cartas extendidas a 5 de los 10 colonias diciéndole: sí te doy el agua, pero hazte un pozo, sí te doy el agua, pero hazte un pozo. Y entonces hablamos por lo menos de 5 pozos. Cuando haces el estudio de ahí, dices: ¿para qué quieres 5 si con 3 tienes? Además, si haces 5, nomás te estás robando el agua de un lado para otro, porque el subsuelo es el mismo. Es el mismo. Y lo peor es que si te vas más para abajo vas a encontrar cosas peores. Entonces, ya... ¿Peores te refieres a agua más sucia? Agua más sucia, pues deja de lo turbio, con diferentes formas diferentes composiciones. Entre más abajo te vayas, claro, no tenemos ese problema ahorita, puedes encontrarte hasta arsénico. Entonces, no tenemos ahorita nosotros ese problema. Hubo un rumor hace tiempo, por diferentes razones, que de eso se acusó, no fue cierto. Pero sí nos estamos encontrando hierro y manganeso. Y para limpiar de hierro y manganeso hay que pagar productos químicos que limpien. Te sale más caro. Sí, sobre todo en la villa, pues hay mucho reclamo de que el agua sale sucia, sale con mal olor. Son los productos que están. Y faltan productos químicos para poderlas limpiar. Entonces, regreso al ejemplo de los 10 desarrollos. Y entonces lo que llegamos a la conclusión es que no se ocupaban 5 pozos ni 10, sino 3. Entonces juntamos a los desarrolladores y a ver, pues, ¿quieres? Vele poniendo tú, con tu dinero vamos a ir haciendo el desarrollo, la infraestructura,
nada más, pero con 3 pozos tienes, no ocupas tantos. Y vamos resolviendo los problemas por partes. Okay. Eso nos lo dio un estudio, decir, lo que estás haciendo, o sea... Pero ¿qué pasaría ahí, Jesús, si se sigue expandiendo la... ya vas a ocupar otro pozo? Ese es otro dato que nos dio, sí, claro, pero te voy a decir más datos, datos tengo los que quieras. A ver. Nosotros tenemos una población entre Colima y Villalobos, voy a atreverme a dar un número, entre 280 o 300 mil habitantes, okay, más o menos. Pero tenemos espacio, sin hacer ninguna reforma urbana, para vivir 450 mil habitantes en este mismo espacio, sin hacer nada, con los puros lotes baldíos, sin crecer hacia arriba, lo puedes hacer. O sea que pudiera haber otros 100,000... Un 50% más. De habitantes. 150 mil habitantes más. Y estaría con capacidad... En el espacio sí, en el agua no. Eso es lo que... A ver. El agua apenas sí es suficiente para lo que tenemos ahorita. Para poder seguir creciendo necesitamos empezar a hacer ahorros de agua para que con la misma agua, porque esa no va a subir, ajá, podamos vivir más y mejor. Okay. ¿Sí? Entonces, en lugar de gastar 280 litros por segundo, que es más o menos el promedio por día que estamos gastando por habitante ahorita, pues que podamos vivir con 200, con 150. Perfectamente podemos si no desperdiciamos. Puedes bañarte perfectamente, hasta cantar en la regadera, bajar las veces al baño con 150, siempre y cuando tengas elementos suficientes y ahorradores en tu casa para poderlo hacer. Que también eso requiere una inversión o personal o de algún organismo que esté financiando que vayas cambiando tus aparatos. Y sobre todo, otro tema, medir el agua. O sea, no es posible que no tengamos medidores. Tenemos ahorita, y hablo del organismo operador de Colima, porque es el dato que tengo, porque me toca a mí participar en eso. Tenemos un 40-45% de medidores en la ciudad, pero de ese porcentaje de medidores, gran parte no funciona. Entonces tampoco tenemos una gran capacidad de medición. Tenemos que irnos hacia el 100% de la medición. Pero eso, entonces, aunque tengamos espacio para vivir 450, no tenemos agua para darles. Cuando vino cuando vino el rumor de que el ISSSTE, y tú sabes de eso, se venía para acá y que venían 45,000, yo nomás saqué cuentas, dije, ¿y agua de dónde le vamos a dar? Y garrafones de agua, y escuelas, transporte, o sea, no teníamos esa capacidad aquí en la ciudad para poderlos absorber. Se puede de a poco, pero no se puede de golpe. Entonces, son cuentas que tienes que ir sacando para decir si puedo o no puedo. Yo dije, pues yo quiero verlos. Primero, era cosa que no ha sucedido ni sucede. Ni va a suceder. Cada uno tiene su familia ya, cómo se van a transportar. Pero, a ver, eso es lo interesante, Jesús. En ese momento, como tú bien lo dices, cuando dijeron, ese ejemplo es buenísimo. Sí. Cuando dijeron que se va a ir el ISSSTE nacional, va a estar a operar ahí en Colima. Fíjate, muchos pensaron, voy a hacer negocio porque voy a vender más casas. Sí, claro. Y tú la visión que dijiste, no, a ver, aquí vamos a tener un problema. No hay agua. O sea, y en ese sentido, personas como tú en el puesto que están, donde se toman esas decisiones, sí. ¿Qué es lo que, hacia dónde visualiza? O sea, ¿hacia qué le apostamos? Definitivamente tenemos que seguir creciendo como población en el mismo espacio. O sea, yo no creo, y me han preguntado desde el primer día que tomé posición aquí, ajá, ¿cuándo haces el cuarto anillo periférico? Nunca lo voy a hacer. El cuarto anillo periférico, para todos los que andan nunca lo voy a hacer. Un cuarto anillo. Porque es un mal ejemplo, pero es un poquito chusco. Es como si a un gordo, hola, dijera, lo operas, a Pedro, lo operas para que le quepa más comida. Un cuarto anillo periférico es eso. O sea, no. O lo que ocupa hacer es eficiente el espacio que tengo. Pues nomás, ¿qué tienes? Pues nomás date una vuelta por la ciudad y ve cuántos espacios vacíos hay. Lo que tienes que tener una política pública para ocupar esos espacios vacíos. Yo no digo irte a expropiarle a la gente. No. Políticas públicas sanas, eficientes, que todo el mundo gane. ¿Tú crees que crecer hacia arriba es una opción o no la ves aquí en Colima? No la veo aquí en Colima, aunque no estaría mal, pero no la veo en Colima porque nos sobra espacio. Reitero, a un crecimiento que te gusta del 1% anual que tenemos aquí en la ciudad, 1.5. ¿Cuántos años nos llevaría para llegar a 450,000 habitantes? Muchos años, no he sacado la cuenta. ¿Para qué creces? No ocupas crecer. Ya llegamos en los límites, tanto en Colima como en Villalobos, donde ya no puedes crecer. En la villa, en la parte poniente, si creces una colonia más, ya no tienes a dónde mandar el drenaje.
Ya estamos Ok. teniendo problemas con agua. Entonces, en Colima, pues a la parte sur, pues ya tienes barrancas. En la parte norte todavía puede que sea un poco más. Pero ya Sin estás en embargo, Cuauhtémoc. ya estás en Cuauhtémoc Y Comala. o en Comala. Sin embargo, también ya tienes problemas de agua. En Comala, ¿por qué no crece Comala? Porque no tiene agua. Entonces, todo está relacionado. Tiene un porqué. Tenemos que crecer dentro del espacio que tenemos. Hay ciudades, nosotros tenemos, me tocó, reitero, hacer mi tesis allá en otra ciudad en Colombia, donde era un tema de densificación. En promedio nosotros tenemos, ¿qué te gusta? Y te voy a decir de memoria. Ajá. No sé, 30 habitantes por hectárea, donde hay lugares donde tienen 400 habitantes por hectárea. No quisiéramos llegar a eso, definitivamente no, son ciudades verticales, pero tenemos espacio suficiente para crecer horizontalmente sin problema. Eso no quiere decir que no valga la pena hacer algo vertical para poder ofertar, y voy a entrar al tema de la vivienda más económica, acostumbrándonos a vivir de otra manera, a vivir en condominio. Vivir en condominio es todo un reto. Es un problema, ¿no? No para los pobres, es para todos, para los ricos. Y vemos en donde quiera problemas de la gente que vive en condominio. Que no se saben poner de acuerdo. Les cuesta trabajo, les cuesta trabajo. Yo desde el ámbito privado, cuando estaba precisamente estudiando la maestría, fue un tema que me apasionó, el tema de condominal. Intentamos modificar, había otro secretario aquí, intentamos modificar la ley, le aventajamos bastante a la ley de condominios, sin embargo no se llevó a cabo. Yo sostenía y sostengo que tal vez con una mejor ley de condominios y con unas eficientes que no le toca al Estado, le toca a los municipios, eficientes procuradurías sociales o como le llames, para resolver conflictos vecinales, pudiéramos transitar esa parte. Sin embargo, ahorita nos dejan que nos peleemos todos. O sea, en los condominios, igual que en el agua, pasa que unos pagan y otros no, y todos tienen el mismo derecho. Y ahí están los problemas. Ya están los problemas. Entonces no estamos acostumbrados a vivir en sociedad. Pero no existe ese temor también de decir, vamos a crecer hacia arriba, pero es que es zona de sismos. Yo soy ingeniero civil. No hay problema. O sea, todo es calculable. Ajá. O sea, no. Eso es un pretexto. No quiero utilizar palabras. Échala. Pero todo se calcula. Estamos en internet, no nos va a regular nadie. Todo se calcula, o sea, no pasa nada. Todo es cuestión de que el costo lo saques, pues, pero nuestros reglamentos municipales de construcción son muy buenos. Es más, yo diría que son exagerados, pero para bien, porque finalmente, pues, yo me toca ver aquí de las construcciones que hacemos en la Secretaría, que digo, ay, columnona, ¿para qué tanto le gastamos tanto? Pero así está el reglamento. Ok. Está bien, no pasa nada. Entonces, sí somos, y en otras ciudades, yo otra vez me regreso a Medellín, recuerdo, fuimos hace algunos años, me llevé a mi director de aquí actual director, y él es calculista. Entonces, una vez entramos a un edificio ya de 10 pisos, y entramos y vimos los castillitos así, y las travesitas bien chiquitas, y todo salió y volteó y vio la altura del edificio, y entraba y salía, y le digo, ¿qué pasó? No, dice, yo aquí no me meto. Porque estamos metidos en una idea de nuestros cálculos, porque nuestros reglamentos, ahí donde son más laxos. Hay que decir que acá no se ha caído ningún edificio, por más pequeño o alto que sea, allá sí. También, Sí. todo tiene que ser moderado. Y además traemos no son ese ejemplos. sentimiento, por decir, del 85, ¿no? Sí. Del gran temblor en el Distrito Federal y que todo el mundo dice... Cambiaron los reglamentos en el 85, cambiaron en el 2005, en el 95, cambiaron en el 2003 y siguen mutando porque cada vez hay más investigaciones. Y yo digo, y son mis amigos los calculistas, ingenieros, casi todos, ya también hay mucho arquitecto, y les digo que cada vez que estudian más les da más miedo. Y entonces los reglamentos todavía le meten más y más y más miedo, porque siempre son factores. Multiplícalo por 1.5, o sea, calculas todo, dices, bueno, está bien, ese es el cálculo. Y el reglamento dice, bueno, lo que te dé ahí, multiplícalo por 1.5 y estás tranquilo. Pues así todo el mundo calcula. Pues sí. Pero a ver, ya ahorita que estamos en esta parte de lo que es el crecimiento de las ciudades, Sí. ¿crees que el camino sea ese de darle al nuevo modelo de nuevas ciudades Sí. con un tema donde le apuestan más o más bien le apuestan menos al vehículo y le apuestan más al peatón y medios alternativos? ¿Crees que ese sería algo y funcionaría aquí en Colima, Jesús? Te sorprendería si le invito a la gente y te invito a ti ver. a que un día, y ayer me pasó con un amigo que viene de Guadalajara y vive en la villa, y nos vimos en un lugar en Colima,
y por alguna razón dijo, pues es temprano, pues me da tiempo de irme caminando. Se sorprendió el poco tiempo que hizo caminando. Estamos bien acostumbrados a utilizar el auto para lo que sea. Ok. Yo no digo que andemos caminando todos, pero la verdad es que es una ciudad que de extremo a extremo son 6 kilómetros. O sea, A ver, estoy de acuerdo. sí. Pero caminar de un punto A a un punto B, ya llegaste todo sudado, A ver, con... debe haber un buen transporte público. Yo no te digo que todo sea caminando, cosa que todavía ahorita no tenemos. Ahora, también no te respetan los vehículos al cruzar la zona peatonal, Hay, ¿no? hay A ver. ciudades que yo hace ratito los dejé como ejemplo, Medellín. Ok. De decir, es una ciudad, bueno, en Medellín son peores que nosotros en la cultura vial. Son bravos para aventarte el carro encima, respetan menos al peatón. Aquí somos un poco más respetuosos. Entonces, hay de todo, ¿eh? Es cuestión de irse... Pero sí sería ese el camino, Jesús, o sea, sería transporte público. Yo porque no se digo, pone de moda esto de No, que no, hay sí. que hacer ciudades Caminables. que ya el coche ya no se use No. por el tema ecológico, yo porque dijera sí hay posturas. que se use menos. ¿Cómo se usa menos? Si yo tuviera un transporte público eficiente, que en mi casa a 2 cuadras, porque también caminamos poco, a 2 cuadras pasa un transporte público bonito, con aire acondicionado, a gusto, que te subas y te bajes a 2 cuadras de aquí, ¿para qué quiero mi carro? Por lo menos ese trayecto, ya no lo estoy moviendo. Pero si no lo tienes, pues tienes que agarrar el carro. Hace 4 años y medio que entramos, éramos la segunda ciudad con más carros Vehículos per cápita, ¿no? En este momento desconozco, creo que ya es una sensación personal que ya perdimos afortunadamente ese lugar. Creo que hemos un poquito mutado, poquito. O que hay ciudades que ya han aprovechado más los carros, o que la economía local no nos ha dado para comprar tantos carros. O sea, no sé cuál sea pero creo que ya no. Sí nos ha faltado, como gobierno en total, porque digo, sí es una atribución del gobierno, pero hay muchos factores alrededor, de llegar a un transporte público eficiente. Eso es lo que nos llevaría a utilizar menos el carro. No eliminar el carro, utilizarlo menos. Ya lo demás, a ver, utilizamos en Colima el 1.5% de la bicicleta. Ok. ¿Cuál es la expectativa? Utilizarla el 3%. Tampoco es la solución. Ahorita que estamos diciendo esto, Ujú. ahí están ejemplos claros de varias ciclovías Sí, que hay aquí en la zona sí, conurbada. sí. Hay en la zona... La zona oriente, sobre Oriente. todo, que es donde se empezó con Colima. luego hay unas donde nada más la dibujaron, Sí. nomás está Sobre todo, dibujada, sí. pero no está bien Sí. habilitada. Ajá. Pero las ves, digo, Aisladas. exacto. Sí. ¿Qué Hay- sentido tiene pensar en decir vamos a construir Ujú. esos espacios? Te la voy a voltear. A ver, Si tú vas a intervenir en una calle y hay un plano de la ciudad, de ciclovías de la ciudad, y dices, voy a intervenir en esta calle, ¿le meto de una vez la ciclovía o de plano la condeno a que nunca la tenga? ajá. Entonces vas construyendo un rompecabezas. Cuando construyes una ciclovía, y me acuerdo que la primera fue, le hicimos, es más, ni siquiera la calle, el puente de la Nicolás, allá abajo en la Nicolás, ¿qué era? No era Nicolás. Bueno, la José Antonio Torres. Le hicimos un pedacito para la ciclovía, pero porque ya correspondía al plano general. Movilidad tiene un plano con el que nos guiamos nosotros para cuando vamos a intervenir en una calle, y de una vez le ponemos lo que le toca. Es probable que ese rompecabezas se complete en 30 años, yo no sé. Pero tampoco tienes que dejar de pasar la oportunidad de una vez, aunque sea pintada, dejar el espacio. Algún día se completará. Pero no llega a ser un momento como una pérdida de recursos. A ver, sí, ¿No no, pudiera ser? pudiera ser. Se está tendiendo, y yo me acuerdo que cuando entramos aquí también las ciclovías eran muy caras. Estamos tendiendo a ciclovías mucho más baratas, hasta pintadas, con algunos señalamientos. Ya se ha mutado mejor, de tal manera que no sean tan caros y que no sea oneroso poner una ciclovía. Y tampoco se espera reitero, que toda la gente ande en bicicleta. Sí. Reitero, 3% que ande es suficiente para una ciudad. Tecomán, el 7% de la gente anda en bicicleta, ya ahorita, sin ciclovías, Tecomán no tiene ciclovías. Sí tiene, pero de la ciudad a la playa. O sea, tiene, y vamos a hacer 2 más, y quieren hacer otra más, pero siempre son de la ciudad a la playa. Pero al interior de la ciudad, Tecomán tiene el 7%. Es altísimo. Y aunque fuera el 1%, también son gente que tienen derecho a tener A su respeto. espacio. Claro. Y lo importante es el diseño para que puedan convivir ambos.
Ya llegará el día, yo me acuerdo, y voy a ponerte un mal ejemplo. Cuando yo llegué a Colima, llegué un 22 de enero del 1982, y se me hacía el calor insoportable. ¿Por qué te acuerdas bien de la fecha? ¿Fue cuando ganó Tengo el buena Atlas? memoria. ¿Ganó el Atlas o qué? No, ¿O yo cuál todavía le no vas? nacía. ¿A cuál le vas? A las Chivas. Ganó las Chivas ese día, ¿o qué? Sí. No, tengo buena memoria. Y me acuerdo que en la mañana me levanté, me fui caminando al trabajo donde me ofrecieron trabajo. Híjole, yo decía, ¿cómo puede la gente vivir aquí con este calor? Enero, fíjate. Sí. Insoportable. A 38 años de entonces, ese calor, o sea, la mañana es fresca. Y no cambió el clima, cambié yo. O sea, me adapté aquí. A todos nos podemos adaptar. Yo no quiero decir que yo con traje me voy a subir. No, hombre, hay de todo. Sí. Con todo respeto, el trabajador de la construcción que no tiene para pagar un camión que cuesta 9 pesos, 8 pesos, no sé cuánto cuesta, pero que sí tiene una bicicleta ahí que medio funciona, pues se va a ir en bicicleta a su trabajo, y ese merece todo mi respeto para ponerle un lugar seguro para que no entre en problemas. No es así el ciclismo, o que también lo merece el ciclismo de deporte, pero quien se transporta a su lugar de trabajo o a donde va a estudiar, la universidad o lo que sea, pues sí merece un espacio ahí. Hemos ido mutando a algo más económico, ¿eh? Yo me acuerdo la primera que hicimos, que fue la de Coquimatlán a Rancho de Villa, pues sí nos salió, esas eran las especificaciones, y hemos ido mutando. Vamos a hacer próximamente la de Coquimatlán a Pueblo Juárez, y por kilómetro pues es mucho más barato, pero van mutando también las restricciones, los señalamientos. Eso no quiere decir que deja de ser seguro, pero lo vas haciendo. Colima hizo en la Camino Real, de la glorieta Monumental hacia acá, nomás lo hizo pintado sobre la banqueta. Se vale. Es muy probable que en la Galván, si nos toca hacerlo, vamos a hacer lo mismo. Okay. En el resto de la Galván, en la parte habitacional. Entonces, tienes que irle dando los espacios a toda la gente. Y te voy a poner otro ejemplo. Los débiles visuales o ciegos, o con falta de vista. En la Galván les pusimos sus señalamientos para que con un bastón pudieran irse guiando. ¿Cuántos débiles visuales te gusta que pasen? Ya no te digo al día ni la semana, al mes. 3, 4, ahí. ¿No merecen tener eso para poderse guiar? Me queda claro que en un término de incluyente, sí. Me queda claro que debamos aspirar a ello como ciudades, sí. Pero ante todas estas limitaciones que tenemos, como con lo que empezábamos con grandes limitaciones de las ciudades para poder atender y resolver las problemáticas que tienen. Sí. Creo que tenemos que ir, de alguna manera, ir sorteando hacia qué sí y hacia qué no. Sí. O sea, qué tendríamos que cambiar, qué tendríamos que apostarle con esto poco recurso que tiene o que tenemos, qué alcanzaríamos a hacer. Súmale a eso que el caso de los ayuntamientos, pues nomás son 3 años. Y en esos 3 años, el primero en lo que aprenden, el segundo ya están agarrando vuelo, y el tercero es porque ya se van. Y ahora también le metes el factor electorero, político, demagógico, en el que tengo que decir esto. Y acabas tomando decisiones que no terminan siendo las más adecuadas. Pero sí me gano cierta rentabilidad o placer o gusto hacia los ciudadanos, porque les condono X o Y situación, ¿no? Entonces, ese es, yo creo, como ahorita lo estabas planteando, Jesús, el gran reto que se tiene, el reto que se tiene en el servicio público, de poder lograr sortear la problemática que tenemos, por ejemplo, con la división de los poderes, ¿no? El gobierno federal trae una visión, el gobierno estatal trae otra visión, y los gobiernos municipales traen su propia visión. De ahí quiero aprovechar, porque se nos está, fíjate, es 1 hora el programa y ya se nos está yendo. Ya nos picamos. Ya agarramos vuelo, pero sí no quiero dejar la oportunidad de poder conversar con quienes nos han acompañado durante este tiempo. Sí. A todos los que están ahí conectados, muchísimas gracias. Quiero hacer referencia sobre algunas preguntas que hacen quienes nos están aquí acompañando. Por ejemplo, en el tema ese, Israel Santana nos decía respecto el plan de desarrollo. Sí. O sea, decía, ¿qué pasa con los planes de desarrollo? ¿Cómo lo podemos entender? Decía aquí, opinemos sobre el tema de lo estatal, sobre los planes de desarrollo, qué actividades se están haciendo,
y cómo poderlo empatar el tema del plan de desarrollo con las acciones que se hacen tanto gobierno federal como gobierno municipal. A ver, primero que nada hay un plan de desarrollo general del Estado, que es nuestra guía. O sea, Así es. todo lo que hagamos tiene que estar alineado con ese plan. Okay. Es un plan que se hizo el primer año de gobierno, en 2016. No podemos hacer nada que no esté alineado. Y si queremos hacer algo diferente, tenemos que ponerlo a consideración de los consejos o comisiones que, por alguna razón, la visión de ese año cambió, por lo que sea. Realmente ha habido muy poco. Como ha habido muy pocos recursos, también no ha habido mucho que cambiar, porque nos ha tocado, desgraciadamente, que yo creo que es el sexenio que menos recursos, por lo menos en mi área de obra pública, hemos tenido, aunque sí crecimos de 2016 al 17, del 17 al 18, y ya en el 19 bajamos, y en el 20 pues yo creo que todavía más, ¿no? Pero sin embargo creo que hemos manejado esos recursos de una manera más óptima. Al haber menos tienes que ser más puntual. Yo en este momento me estoy tomando la molestia, entre comillas, molestia, no es molestia ninguna, de ir en proyectos menores, ir a ver qué dijeron, cómo está el suelo, cosa que no hacía cuando tenía más recursos. Y me imagino que que otros gobiernos, cuando tuvieron buenos recursos, pues eran tantas las obras que no les daba tiempo de ir a revisar. A mí afortunadamente ahorita afortunadamente y desafortunadamente me está dando tiempo de ir a ver desde el proyecto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? ¿De qué materiales? No, bájale aquí, ponle acá, mira, que me ajuste más, sin demeritar la calidad. Pero regresando al tema de plan de desarrollo, sí tenemos un plan de desarrollo estatal, procurando en su momento alinearlo con el federal, que era otro gobierno. Ajá. Y los municipios también hacen lo propio, cada que entran y tratan de alinearlo con el estatal y con el federal. Ya es responsabilidad de cada quien cómo lo maneja. ¿Y no será ese uno de los principales problemas que tenemos en el ámbito público en nuestro país, Jesús? Que no hemos podido entender que más allá de los procesos electorales, sí. Más allá de esa dinámica que arriba el rojo, azul, naranja, verde, rosa, morado, a la hora de llegar, decir, a ver señores, tenemos que hacer esto porque queremos ver a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país en tal. Acá, sí. Una sola visión. Esa es una parte que ha faltado tener esa madurez de la clase política también. Completamente, ¿no? completa, y yo soy muy crítico de eso. A ver, yo primero que nada sí lo critico mucho y pongo un buen ejemplo. Se creó hace varios años el Instituto de Planeación de Colima. Eso les ha dado para poder tener cierta continuidad a pesar de que ha habido cambios de colores. Cuando empezó con el PAN, entiendo, y no voy a decir nombres, el Instituto de Planeación, y luego siguió el PRI, creo que luego volvió a seguir el PRI, nuestro actual gobernador, y otra vez el PRI, luego el PAN, y ahora MC. Ajá. Sin embargo, el Instituto de Planeación ha generado un banco de proyectos que les ha dado continuidad a la ciudad. Por eso ves una ciudad, independientemente del color, ves una ciudad un poquito más ordenada. Manzanillo también está haciendo lo propio. Ya últimamente, sobre todo el trienio pasado y lo han hecho de una manera un poco más ordenada. Y mi reconocimiento para ellos. Pero son organismos... También en Manzanillo hay un instituto de planeación. Okay. Ahora lo que queremos hacer, ya lo estamos proponiendo, ya platiqué con la mayoría de alcaldes, me falta uno, que es Rafa Mendoza, que luego le mando saludos y luego lo busco para ese tema. Pero yo creo que es un tema de ganar, hacer un instituto metropolitano, donde los 5 municipios estén y que sea un banco de proyectos para todos, porque entonces el alcalde no está a su capricho, sino que llega y dice, oye, pues ya gané la elección, ¿qué tienes? A ver, tengo estos. Ya nos metimos a un tema buenísimo. Ajá. Pero hijo de la mañana, el tiempo se nos va. Sí. Pero el tema metropolitano, sí. Jesús, a ver, ¿qué va a pasar con Comala, Villa de Álvarez, Colima, Coquimatlán y Cuauhtémoc? ¿En qué va a pasar en el momento en que ya estén? Bueno, lo primero es hacer el Instituto de Proyectos, se llama Instituto Metropolitano, lo pretendemos hacer este año. Ojalá y no nos quiten el recurso la Federación, ya hubo un intento ahí del presidente de la República en la Cámara de Diputados de crear un instituto con unas instalaciones y equipamiento propio. Metropolitano. Convertir el municipal de Colima, ya lo platicé. Darle la escalada. Y tomar eso, traerlo para acá, fortalecerlo con los demás municipios, y ahora es metropolitano, porque además hay cierta debilidad de los municipios para hacer proyectos. Y lo que tienes que hacer es tener un banco de proyectos que sea trianual, porque ese Instituto de Colima, el director entra a mediados de la administración municipal y sale a mediados de la siguiente administración municipal. Ajá. Aunque dura 3 años y puede ser renombrado, no reelegido. Ok.
Dura 3 años. Y en esa parte de un instituto metropolitano, ¿crees que quepa esto que estamos platicando? Perfectamente, es el primer paso, ¿eh? Pero ¿crees que quepa lo que platicamos del tema de Medellín, donde este instituto también pueda entenderse esta metropolitización con los servicios de agua, con los servicios de recolección de basura, con los servicios de seguridad pública? O sea, tenemos que mutar eso, necesariamente. ¿Crees que esa sería la apuesta que tenemos que hacer? A ver, ahorita tenemos un organismo operador de agua, ya se está acabando el tiempo, de 2 municipios. Ajá. La idea es hacerlo, incorporar más municipios para hacerlo más eficiente. O sea, que finalmente tengas un mejor servicio en los demás municipios. No nos va a alcanzar a nosotros el tiempo de meter a los 5, pero sería lo ideal, porque con un solo director manejas 5 municipios y no pagas 5 directores, o 3 o 4 directores, nomás pagas uno. Ok. Y tienes el servicio para todos. Ya de entrada es un ahorro. Y que de ahí entraría lo que está diciendo Julio Lugo Barriga, ajá, que dice que uno de los principales problemas Saludos, Julio. es ese de que para que sea rentable, eso que estás comentando, porque dicen que va para arreglar una fuga, va el ingeniero, el supervisor, el residente, el alcalde, el albañil, 6 ayudantes, aparte el chofer. Entonces, y eso que tú estás diciendo, si es un solo organismo, pudiera... Mira, hay ejemplos de todo, tenemos el estudio de todos los organismos operadores del municipio, y no voy a hablar de ellos ahorita ni bien ni mal. Sí puedo decir que el de Colima es el que tiene el número de empleados, la menor, vamos a llamarle tasa con respecto al número de tomas. Y más o menos está bien. Eso no quiere decir que es el más, sí es el más eficiente de Colima, pero no quiere decir que es el mejor. Anda en los promedios nacionales, anda relativamente bien. Eso no quiere decir que no tenga opción de mejorar, tiene que mejorar. Pero vamos mutando poco a poco. Ahora, lo primero es que los servicios que ya da se hagan metropolitanos y luego empezar a absorber otros, basura, alumbrado, parques y jardines. Eso sería lo ideal. Es más, en Guadalajara, la zona metropolitana, entiendo que son 6, 7, no sé cuántos municipios son, ya tomaron, pero ya crecieron a 9, ya ¿sí? Tomaron a la policía, ya hay policía metropolitana. Entonces vas mutando, pero tienes que ser algo muy confiable, muy confiable. Lo primero es hacer proyectos, luego le tienes que ir sumando, servicios. Luego, así empiezan. Yo también conozco de muy cerca el caso de Vancouver en Canadá. Obviamente estamos en unas condiciones completamente diferentes. Son 32 municipios. Ellos empezaron hace 110 años y empezaron juntando primero el servicio de agua y luego lo otro, y luego lo otro. No es un tema de hace poquito, es de a poco, pero como tú dices, y coincido plenamente, es una visión de futuro y que todos los autoridades vayan hacia lo mismo, porque si no, si el que llega va a desbaratar lo que pasó, así, por eso estamos como estamos. Pues bueno, mira, 9:02. Gracias. Son temas muy interesantes, muy apasionantes. Conversar aquí con Jesús, alguien que le apasiona el tema del desarrollo, de infraestructura, de crecimiento de ciudades, el tema del agua es algo que te apasiona mucho, Jesús, que de hecho fue uno de lo que nos provocó que hiciéramos este ejercicio, porque sí es interesante desde otra perspectiva, desde tu ángulo especialista, desde mi perspectiva del ámbito político. Pero poderlo transmitir con la ciudadanía para que también tenga esa idea de lo que se está haciendo desde estas trincheras, qué es lo que se está haciendo, qué visión se está teniendo, pero también que los ciudadanos tomen parte de ello, porque es algo que ahorita iniciamos con eso, ¿no? Tiene que ser. Que la ciudadanía debe estar más civilizada, apropiada, civilizada, ciudadanizada, que se interese más en el ámbito público, pero también que esté más preparada. O sea, ¿por qué no? O sea, los ciudadanos tenemos que apostarle a ello. Queremos tener mejores ciudades, pero como ciudadanos no estamos mejorando nosotros. Sí. Entonces, como dices... Todavía vemos gente sacando basura por las ventanas. Ese es algo que no poder seguir. Sí, claro, sí. No, hombre, decían, no hagan eso, por favor. Todavía lo vemos, desgraciadamente, o tirando basura en los baldíos. Pues para despedirnos rápido, Jesús, ¿qué pasó con el proyecto de Almería? ¿El malecón se podrá hacer o no? Nos dice Fausto Delgado Flores. El del Paraíso. Hubo una promesa del anterior presidente de la República, pues, que no se cumplió, hay que decirlo así. Y incluso quedaron de mandar un recurso, nunca lo mandaron. Y nos quedamos con los proyectos hechos. Bueno,
Pues miren, el problema que hay es el tiempo. El secretario tiene muchas actividades que hacer. Yo sí, ya no tengo nada que hacer. Bueno, algunas cositas hay que revisar en los medios de comunicación, pero es un gusto que nos hayan podido acompañar. Les agradecemos muchísimo que pudieran estar aquí inaugurando este espacio. Muchas gracias. No va a ser la primera vez. Ahorita Jesús es el que se puede decir que va a dar el banderazo de salida. Seguiremos haciendo estos ejercicios cada semana con otros personajes del ámbito público. Y pues no hay más que, Jesús, agradecerte. Gracias, el tiempo, la oportunidad, el que nos deje estar aquí. Estamos en su oficina, estamos transmitiendo desde la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado, aquí en la capital de Colima. Pues nos despedimos. ¿Algo que quieras más agregar, Jesús? Pues nada, que todo es con el mejor de los ámbitos. Yo pretendo, vamos a ver qué nos depara el destino, pero lo más probable es que yo me vaya a la iniciativa privada después de esto, y lo que quiero es dejar un buen sabor de boca. Bueno, pues ya él está diciendo, ya al rato lo vamos a ver y no sé. ya le vamos a... No tengo ni idea, falta mucho tiempo. Pues bueno, nos vemos, muchísimas gracias, nos despedimos. En la siguiente semana estaremos transmitiendo otro episodio más de la entrevista aquí en su Oráculo Político en vivo. Hasta la próxima. Gracias.